yo con Rafa, es que era tan diferente, Rafa, que nos teníamos como que un respeto Sí. muy especial. Nunca me dijo, a lo mejor como Rubén, Como Rubén. ¿qué pasó, pinche Bertín? Decía, oye, cabrón, soy tu tío. Le decía a tu mamá, es tu tío. Qué gusto de Qué bueno. platicar contigo. Se, Este, se nos hizo. se nos hizo después de tanto, dije, se me hace que Bertín ya no va a querer. Digo, no, pues No, sí, voy a tener que ofrecerle algún presupuesto ahí sí. para Por que eso se deje. Alfredo, a ver en qué plataforma, ¿no? Sí, 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 sí. No, un gusto, Polo, Edgar. Eh, Gracias, tío. claro, con muchas ganas. Sí, Es algo padre que están haciendo. sí. Y pues aquí Fíjate que estamos para... ayer platiqué con mi mamá, ya grabamos a mi mamá, muy buena entrevista, todo lo que nos contó y todo. Ujú. Platicamos ya con Chela, también cosas bonitas que aporta, y con Luz, que me dijo muchas cosas que pues la verdad es que yo ni recordaba, como que es de la generación de los primos, la mayor, entonces tiene, pues se acuerda de todo, incluso de cosas que yo no me acordaba, ¿no? Y desde luego que contigo, pues vamos a platicar también de muchas cosas, porque tú tienes una particularidad a diferencia quizá de los demás, claro, claro, incluso mi tío Conrado Claro, que tú has participado mucho, tú tienes recuerdos de rancho, de los hermanos y también de mucho de sobrinos, ¿no? Porque tú te has prestado a esa convivencia, entonces como que tú sí estás en el presente o en los recuerdos de esas generaciones, ¿no? sí, desde luego también por ser más viejo, ¿no? El caso, mira, por ejemplo, lo que me comentas de Luz, pues la verdad es que, pues sí, ella es de los mayores en cuanto a los sobrinos, Ujú. y obvio tiene más recuerdos, ¿no? Que los demás. Ahora, pues hay una serie de recuerdos muy gratos, ¿no? Desde mi niñez, Sí, la adolescencia, sí. eh, no sé, muchos, Jus- muchos, Justo muchos. vamos a empezar como arrancamos con todos. Digo, desde luego contigo, supongo que va a ser, y está de acuerdo conmigo Edgar, como con Alfredo, vamos a viajar a lo mejor del pasado y luego vamos a ir al presente y vamos a estar brincando. No vamos a seguir una línea como luego la seguimos con los demás, como para poder llevar un orden. No, contigo vamos a estar brincando. Pero vamos a empezar con un recuerdo bonito de infancia que tengas. Híjole, pues fíjate que, pues muchos, muchos. Pero vamos a recordar los bonitos, ¿no? Claro, claro. Sí, Sí, de eso se mira, trata esto, ¿eh? mi infancia fue muy bonita, tanto en el rancho, Ajá, a pesar pues, ya de la falta de mi madre. Aún tengo recuerdos yo de mi madre, órale. muy vagos, pero sí los tengo, ¿no? Ujú. Y creo que es algo muy padre que siempre se me quedó muy, muy grabado, cómo se ponía conmigo. Yo recuerdo que, no sé, tendré yo unos 6 años Ujú. en el rancho. Eh, se me viene a la mente un lugar muy, 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 muy marcado allá. Saliendo de la casa había una especie de piedra y se sentaba mi madre junto a una puerta que teníamos a la entrada de la casa. Y recuerdo que me, me dictaba cosas y yo empezaba a hacer ya, eh, pues ahí bolitas, no sé, rayas, pero esa es una de las cosas que nunca las voy a olvidar. Pues, Ah, sí, sí, sí tienes recuerdo sí, mira, yo tendría 6 años, no sé, a lo mejor ni los 6, Ujú. porque cuando mi madre murió, pues yo tenía 8 años. Así es, sí. Y Ocho eso, años. Ah, no, pero sí tú tienes entonces, o sea, sí hubo recuerdos así. sí, 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 cosas de mi madre, cosas muy, muy padres. Bueno, de todo, ¿no? Mis Ujú, hermanas cuando iban eh, en, no sé, en vacaciones, Semana Santa. ujú. Recuerdos muy bonitos, nos íbamos al monte. La Ajá. tradición, ir a
a comer por allá en el bosque, por un río, cosas muy padres pues con todas, digo, algunas ocasiones no acudían todas al mismo tiempo, pero sí hubo Sí, cosas muy padres con mis cuñados, con todos, sí, con fíjate que ahí que platicamos con mi mamá, fíjate, cosa curiosa, digo, desde luego fueron épocas muy distintas. Intentamos ahí platicar con ella, decirle, oye, un recuerdo bonito con mi abuelito. No, nada, nada. Tipo mi tío Conrado, que yo pensé que mi tío Conrado sí, de alguna manera estaba bloqueando ciertas cosas, pero mi mamá Ah, no, tampoco, dice, no, nada, nada, o sea, no recordaba nada bonito más que el lugar. ¿Tú sí tienes pues alguno? ¿Tú sí tienes alguno así de como de afecto, de bonito de mi abuelita, que de un acercamiento? mira, yo creo que yo no era tan afectiva mi madre, ¿no? Ujú. Pero sí era muy, eh, pues yo cuando estaba pequeño yo sentía Ujú. ese arropo, ¿no? Pero tal vez ellas, porque pues a lo mejor en su época, pues mi madre pues, llena de energía, más joven y todo, Ah, claro, y se ve que sí, era de carácter sí. fuerte. Se ve que si mi padre era de carácter, ¿Ah, sí? sí, fuerte, ella era algo. No, hay cosas que pues nunca se van a olvidar, pero pues, son cosas ya Sí, de otra índole, ¿no? sí, no, no, por Ya, supuesto. el tema con mi hermano mayor y todo. Pero Sí, no, digo, son otros temas. sí, Pero sí, fíjate que eso que te comenté, sí se me quedó muy marcado. mira. O sea, Sí. es una imagen que no olvidas. No olvidó. Y la imagen también que tengo muy grabada era cuando iban mis hermanos, iba tu mamá, eh, tu papá, Emilio, mi compadre Emilio. Eh, Te daba gusto recibir ahí. nos íbamos a almorzar. Mario. Mi tío Mario, ¿cómo no? Mario, Sí, no. sí. Digo, yo, Yo sí tengo recuerdos de mi tío Mario, la verdad. O sea, fíjate, yo varios, ¿eh? yo un día Edgar, yo creo que alguna vez te comenté, yo conviví Sí. un muy buen rato con tu papá y Ujú, cosas muy padres que yo tengo ujú, de Mario. ujú, Yo recuerdo, eh, no, yo andaba galán ujú. allá en el pueblo, en el rancho. Mario me regalaba sus camisas, imagino. Digo, aunque vean este cuerpo, pero algún día fue delgado. Esbelto. No, yo recuerdo a mi tío Y me quedaba Mario, sus todo un camisas, dandy. ¿no? Sí, tu papá sí era, o sea, Era, mi tío Mario era un dandy, sí, sí lo recuerdo. sí. Sí, 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 sí. Yo conviví cosas padres con él también. Digo, independientemente de que trabajé posteriormente con él. Ajá. Yo trabajé, ¿Trabajaste con él? sí, Ah, trabajamos, pues ya ves que él trabajaba en lo de la pintura sí. y, y le, traba, le trabajaba se llamaba Servizum, ahí en Ajá. Río de la Loza. Ah, o sea, trabajaba en una Y empresa y era ahí. Sí, Mario era sí, de de los los buenos, de. elegidos por los clientes Ajá. buenos, Sí. ¿no? Sí, y yo trabajé con él poco tiempo, pero sí, Ujú. y sí, cosas padres. Digo, Sí, de todos sí, mis cuñados tengo cosas padres, mis hermanas, todo. sí. Cuéntanos un Pero, recuerdo bonito con un hermano. Algo que digas, este no se me olvida, hermano o hermana, desde luego. híjole, Sí, va a ser pues difícil elegir, pero yo creo que mira, uno, o un cuéntanos recuerdo, dos, o como tú consideres. pues a lo mejor son cosas, eh, yo de toda mi vida he sido muy sentimental, ¿no? Ujú, Muy, tomo mucho las cosas a pecho en cuanto a los sentimientos, ¿no? ujú. Pero mi papá siempre De carácter fue fuerte. de carácter fuerte. Sí. La imagen que yo tengo de mi madre de mucha, ¿cómo te dijera? Aparentemente era fuerte mi madre, pero era noble, ¿eh? Era noble. Ujú, ujú. Pero bueno, Yo creo que las me, me va- me circunstancias de, yo creo que las circunstancias que envolvían todo la vida de ellos los hacía duros también, ¿no? una ocasión platicaba con Minerva, con Carencias, Ujú, y
y todo aquello que no se tiene en la provincia, pero se es feliz. O sea, yo recuerdo sí haber sido feliz eh, en todas las etapas de mi vida. Ya, he sido feliz. Híjole, es que tengo muchos por ejemplo, con Conrado, temas del fútbol, ¿no? Ajá, sí, bueno, Eh, yo supongo que ustedes desde del rancho, pues, donde se hablaban maravillas de mi tío Conrado, allá, que se lo dije, ¿no? Que era todo un, que Miguel Marín y que nada, que ese sí era y, arrojado, Sí. era, y volaba y todo, ¿no? curiosamente, a todos nos quería hacer a su semejanza, porque si tú sabes, él era portero, ¿no? Sí, Ajá. sí, Sí. sí, A todos, a mí, sí, sí. empecé a jugar en la portería. Ujú. En el rancho yo era el portero del Ah, equipo y sí. luego siguió Efra y también También se quiso yo, hacer yo también portero. empecé de portero. Bueno, Tú también, sí. recuerdo mucho que iba allá a Caracoles y Efra y Alfredo por ahí los ponía a la portería, ¿no? Y él les chutaba. Era, 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 Sí, era padre esa época, ¿no? esa época. Pero sí siempre quiso hacernos a su semejanza en Sí, cuanto al deporte. súper Ya, apasionado. Yo lo recuerdo cuando jugábamos y él era portero. Yo recuerdo que hasta que como que de repente hasta te estresaba oye, porque era súper apasionado y decía, sí, aquí, acomódate, la y, barrera. Entonces andábamos todos como alborotados. Gritando, ¿no? Sí, Gritando, bien sí, estresado, ¿no? sí, y te sí, sí. quiero decir, Edgar, Apasionado, así muy. Sí, bien Edgar, apasionado. era tan bueno, digo, Ujú, dentro de nuestro entorno y todo eso, era muy bueno, porque yo recuerdo tenía unos amigos de ahí, del pueblo que estaban estudiando no ujú. sé si en Zacatlán o en Chignahuapan, y, y se lo llevaban y le pagaban Ah, porque fuera a o sea, porterear. él sí, Sí, él ya cobraba, fíjate, nada más, sí, sí, sí. él ya lucraba. Ándale, Sí, sí, mira. sí, lo recuerdo, se lo llevaban, unos amigos estaban estudiando, Sí, se lo llevaban y sí, sí, era. De sí, hecho, en la ciudad también, acá fue buen portero. Nunca fue banca, ¿eh? Eso sí. sí, nunca. Sí, no, y Sí, tenía De lo carácter, yo siempre bueno que era. y aparte tenía carácter, o sea, yo siempre he dicho, por ejemplo, yo, un poquito en paréntesis, los porteros tienen que tener muchas cualidades, ¿no? Habilidades y todo, pero sobre todo un carácter fuerte. Por eso sí, hay muchos porteros buenos, pero por ejemplo, a mí me cae gordísimo el Osvaldo Sánchez, pero me gusta ese carácter, pero, me pero a lo gusta mejor ese carácter. por sobrado, ¿no? Sí, pero me gusta ese carácter que tengan, que empujen, que griten, que acomoden, o sea, no alguien que esté sí, nomás ahí callado y solo en su papel, ¿no? sí, Y yo era pero, así, pero ponías a mi hermano en la cancha y no, no, a eso sí no me tocó ver, no. sí. Sí, yo recuerdo que él mismo decía, no, en la cancha sí, no, carnal, no. Sí, En no. la portería era yo diría que dentro de nuestros alcances era muy bueno, o sea, Ujú, dentro de nuestro entorno, ¿no? sí, Era buenísimo. sí. Pero bueno, Una anécdota bonita que nos cuentes, a ver, digo, vamos a ir en partes, pero ah, anécdota bonita que tengas de quien sea, ¿eh? De un sobrino, de un hermano. anécdotas, híjole, Hijo, bueno, te sobran a ti. anécdotas sí, mira, muchas, muchas. Ujú. Eh, hijo, es que realmente yo conviví mucho Con Alfredo, sí, ¿no? con Alfredo, ¿no? Y algunas de las que cuenta él, pues son contigo, con ustedes dos, ¿no? Sí, Sí. no, sí, sí, ya por ahí comentó algunas y ya. Sí, fíjate que con, con Alfredo eh, conviví desde chavo. Ujú. De hecho, tanto que andaba conmigo, eh, que alguna ocasión su papá me reclamó. Ah, caray, ajá. Sí, Te lo quería me dice, doñar. oye, sí, me dice, oye, cabrón, dice, ya parece tu hijo. Ah, Ah, por él, Sí, ¿cómo de crees? que casi siempre estaba, Siempre estaba contigo, estaba sí. conmigo. De hecho, yo rentaba por allá a un lado, cerca, pegado ahí, Ajá. y él estaba conmigo, o sea, y vivía ahí conmigo. Bueno, hacíamos, asistíamos con mi hermano.
Sí. con Yolanda. Pero se formó mucho Pero, contigo, ¿no? Sí. sí, sí, no, ir al rancho, Ajá. era a muchos lados, ¿no? Pero fíjate que anécdotas por ejemplo, con Rafa. Con Uy, Rafa, me por decías ahí, tú. no, yo con Rafa también, recién que llegamos aquí a Chiconautla, Sí. él, no sé, pero tenía poco que estábamos aquí y él ya venía. Antes Ujú. venía solo, después ya venía contigo, Sí. pero antes venía solo, o ¿Iba sea, solo? O sea, a mí sí se me y hace a raro que fuera bien, solo. O sea, porque yo sí recuerdo mucho acompañarlo. De hecho, antes de que él muriera, nuestra programación, te lo comenté, Bertín, ajá, era días antes platicamos que íbamos a ir a Chiconauta porque él me dijo, este fin de semana, este sábado vamos a Chiconauta, ¿no? O sí, sea, ya no no, fuimos, pero le gustaba ir. fíjate que yo tengo muy grabado una ocasión que estábamos jugando ahí en la calle, jugamos contra los, ya sabes, acá los de Sí. la cuadra, los Elvis, todos esos Ujú. chavos, y entonces a Conrad no le gustaba que Jorge jugara con él, o sea, con nosotros. Ujú, ujú. Entonces jugaba con los contrarios. Y uno de Ajá. ellos, ¿te acuerdas de Román? Sí. A Román le gustaba que jugara con nosotros porque los demás no lo querían. Sí, bueno. Ahí Y echaron un cambio. sí, entonces recuerdo que le decía Conrado a Rafa, échale los kilos a Jorge. Porque Jorge, te voy a decir una cosa, Sí. entre más lo retabas, mejor jugaba, ¿eh? O Ajá. sea, Lo picudeaban. sí, 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 sí. Le lejos pegabas en el orgullo. sí, ya ves que hay jugadores que Sí. los presionas tanto que van bajando Mm. su rendimiento. Sí. No, él Lo era contrario. ruido. Sí. Y me acuerdo que había unas maderas por ahí cerca, unas Eso sí te acuerdo, sí. cercas, Sí. no, pero rebotábamos de tanto. Sí. Y nadie Se chillaba, quejaba ni nada, chillaba, nadie se ¿no? quejaba. Sí, creo que Todos, vagamente recuerdo eso que cuentas, sí. y rebotábamos con las entradas que nos hacíamos Sí. fuertes. Me acuerdo que le decía, échale, le decía a Rafa, y zumba, le cargaba el cuerpo y por allá salía volando contra la cerca, porque eran como cercas ahí. Sí, sí, sí. Y se agachaba, agarraba puños de tierra Es lo que y, digo, y, sí. y le decía, pero vas a ver ahorita, ay, joder, ya te imaginas. Y azotaba, Sí. pero eso, Es lo no, que decía yo que Rafa era de repente también, era muy especial porque no le gustaba el fútbol, pero con ustedes como que sí se adaptaba, ¿no? pero fíjate que con nosotros siempre fue, nunca puso pretextos para no jugar. Llegamos a jugar también aquí en la calle, Tochito, ¿no? Sí, Tochito, porque eso Nos es lo decían los que demás, nos este gustaba. loco qué, ¿no? Sí, sí, sí. Pero le entraron, o sea, los chavos Sí, también de aquí le sí, entraban. sí. Sí, cosas padres, digo, no te puedo decir que fueron muchas con Rafa, pero sí, las pocas que tuvimos las recuerdo muy No, porque padre. pues, ustedes sí convivieron, o sea, nosotros nos tocó muy todavía de niños, ¿no? Bueno, teníamos unos Sí, 14 años, 13 años cuando él murió. Bueno, yo tenía 15, no, pero y, y, mucha y ese, convivencia fue con ustedes. y ese tema que te comento de, de Jorge, digo, creo que todos lo recordamos más en ese aspecto. Tu papá no me dejará mentir de cómo era ustedes estaban más chavitos. Recuerdo que allá en Caracoles, después de no sé, una Nochebuena, al otro día bajábamos a la calle, una Ujú, calle que está plana abajo, ujú. La abajo inmediata, bajito, ¿no? La de Don inmediata. Hilario, Ajá, y ahí jugábamos contra todos, contra Don sí. Hilario, todos los vecinos de ahí. Ujú. Pero no, y Jorge, algún día le preguntarás a tu papá, días, digamos, por decirlo, el 25,
y nos la pasábamos todo el día jugando ahí. Pero ahí sí le entraba mi compadre Emilio, Max, Ujú. todos. Sí. Ya Alfredo ya estaba ya un poquito más grande que ustedes. Ustedes estaban muy chavitos, pero Ujú. sí, yo sí tengo recuerdos padres. Sí. Y con todos mis sobrinos, digo, a lo mejor con ustedes de otra manera, contigo el tema del Ujú. fútbol, todo eso, ¿no? Ya después el tema con la música. Ajá. Y con Rubén también, Sí. con Rubén era muy afín. Mira, tú sabes que yo era fanático de Kiss, ¿no? Así. Sí. Yo era muy fanático de Kiss. Entonces yo siempre tenía mis pósters y toda la cosa en mi cuarto. Lo recuerdo en Caracoles, así el póster. En Caracoles, sí. En Caracoles. Sí. Una pared llena de pósters, toda la cosa. Ujú. Que a él le gustaban mucho. Ujú. Y siempre fuimos muy afín en ese... En la música, ¿no? Bueno, en sí, esa parte, ¿no? En esa parte, ¿no? Fíjate que... Y para acá también ya después sí llegó a venir, ¿no? Ujú. Llegó a venir. Recuerdo que cuando ya de ahí yo ya me casé, pues yo me iba a llevar todos mis pósters y todo. Me dijo, no, regálame. Y a él se le quedaron todos mis pósters. ¿En serio? Y los Eran discos, tuyos, eran tuyos. los discos de Kiss y todo, a él se los di. O sea, eso no sabía. sí, fíjate que tanto. Ajá. Pues en ese aspecto éramos muy afines. Sí. Muy afines. Sí. Y contigo, pues algo de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y con las niñas, pues ya es un poco. Sí, es que yo decía que ¿no? Creo que es con la familia con el que he tenido más comunicación y con el que tengo más acercamiento, pues contigo. O sea, y de siempre, que no lo he perdido, ¿no? De toda la vida. Sí. Contigo, ¿no? Sí, desde cuando empezamos con el fútbol, ¿no? ¿Te acuerdas, no? El fútbol. Sí. Después en nuestras locuras, cuando la música y todo eso. Sí. Pero siempre hemos tenido ese acercamiento. Fíjate que con Rubén, de toda la vida, ¿no? Siempre nos llevamos muy bien. Recuerdo que le decía, oye, cabrón, a ver cuando vas, ya pavimentaron. Creo que sí. Así le decía. Sí, y sabes también con quién también fui afín, con el negrito. Con el negro, claro, sí. Ese negrito también. Sí. Digo, a lo mejor yo con Edgar ya muy poco porque pues estaba muy chavito, es de los más chavos de la generación. De la generación. De la generación es el más chico, hablamos de generaciones, sí. El más chico, después ya venía Hugo, Oscar, Juan Carlos y así hacia abajo, ¿no? Sí, pero sí, no, pues es que el negro tenía pues, una sangre que caía bien, ¿no? Y era así muy, como mucha desfachatez él y estaba loquillo también. Le decía bien fresilla en sus tiempos, ¿no? Sí, ándale, sí. Le decía ya a Minerva, ¿por qué tienen más suerte que los quieran los cabrones que son mulas, ¿no? Sí. Mira, por lo mismo caía muy bien el negro. No, yo hasta la fecha. Tenía chispa. Sí. Yo, por ejemplo, con Huicho y Jera me llevo bien. Con Huicho de una manera, Jera es un poco más reservado, pero los quiero a todos. O sea, a mis sobrinos los quiero mucho. Uh-huh. Pero sí, con el negro, más, como vulgarmente se dice, más pata de perro, ¿no? Sí. El mismo caso de Uriel, ¿no? Alfredo, se diga. Y con Rubén y contigo, pues ya fue un poquito más acá, ¿no? Sí. Pero también muy es que muy nosotros padre. Como somos muy diferentes, pero es lo que decía, ustedes como que se adaptaban con todos y a todo el mundo lo hacían, tenían ese espíritu, es lo que yo hablo aquí en las pláticas, sí. Que tiene un espíritu de convivencia, les gustaba jugar y hacer participar a todos. ¿Sabes una de las cosas que siempre tuvimos mi hermano y yo, hermano Conrado? Es que siempre queríamos que participara desde el niño uh-huh. hasta la mujer, todos. Si jugábamos, digo, béisbol o como vulgarmente se le llama quemados, ¿no? Ajá. Poníamos a las mujeres y todo, ¿sí?
Si Sí, jugamos fútbol, también las mujeres, digo, tú lo recuerdas, sí, cuando nos íbamos por allá abajo brincando la carretera a jugar en sí, los es el que llanos. recuerdo, sí, 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 sí. sí, sí. ¿Pero ustedes eran así siempre, también en el rancho? Yo sí. Bueno, Conrado también. O sea, sí, pues Yo, siempre fueron así. mis amigos que tengo allá, los tenemos por el deporte. Ah, sí, No digo, obviamente por el fútbol, ¿no? Pero, pues a Conrado, el aprecio que le tienen, pues es más por ello. sí. Por el fútbol. Yo también tengo amigos y eso, que yo estuve muy poco, si lo analizamos, Ujú, yo estuve pocos años, ya a lo mejor estuve hasta los 6 años, después aquí en la ciudad, luego regresé un ujú. tiempo, 4 o 5 años, pero realmente estuve muy poco allá. Ajá. Y, y el menos estuvo, pues fue Efra. Efraín, sí, es el que estuvo menos. Sí, sí, pero aún así me ha tocado ir y platicar por ejemplo, platico con un cuñado de Sergio, Ah, de Amalia, y me dicen que aún que yo no estuve mucho tiempo, sé dónde está, se les llama parcelas, ¿no? La ajá, parcela de sí, fulano de tal, dónde está, porque como son 8 hectáreas, sí. entonces una aquí, una allá, una allá. O sea, eso lo, lo recuerdo y sé cuál es su lote en el pueblo. Sí, porque incluso, digo, quien escuchaba luego pláticas entre mamá y tú, luego cuando se reúnen, hablas tú también de cosas que pareciera que sí estuviste mucho tiempo allá. Ujú, Lo que pasa que yo conviví mucho con mi papá. O ujú, sea, conviví, digo, a lo mejor no en un lapso muy grande, pero a mí me tocó trabajar en el monte con mi papá, en el campo. Él ujú. hacía madera y yo, de chavito, a los 12 años, ya, 12 ya años. jalaba la sierra para hacer tabla y todo eso. Mira. No sé, 14 años, yo creo, 13, 14 años. Ujú, ujú. O sea, muchas cosas. Digo, pues, de donde me nació también el gusto por tocar la guitarra, Ah, pues para mi por mi abuelito. papá. Por mí. Por mi papá, me gustaba mi papá. Sí. Mira, mi padre a lo mejor no tuvo, más bien ni estudios tuvo mi papá, Ujú. pero yo lo admiraba hasta hoy en día, eh, lo admiro. De repente alguna vez te platiqué por ahí que me investigo ciertas cosas de él y Ah, nada, muy, algo muy padre, muy padre y sí. muy triste, ¿no? Pero, pero era querido, allá era muy Ajá. querido, aunque no era de ahí, era muy querido porque pues, le hacía, perdón, a todo, ¿no? Trabajar el campo, cortaba el pelo, Ujú. eh, en las reuniones, era muy, en las reuniones de asambleas que le llaman, Ah, el, con la corneta, la tocaba, sí. y Ah, conste que a él no le enseñaron, él nomás como alguna vez me comentó, iba ahí de metiche cuando estaban enseñándole a otros, y Ajá. así aprendió, Mira, sí, sí. No pero porque realmente como andaba en eso, en muchas cosas, también era muy conocido, ¿no? sí, sí, y la verdad es que, y, y gente, ¿cómo te dijera? Gente, por ejemplo, tenemos un tío que era pues, de los de ahí cerca del rancho, Ujú, eh, lo quería mucho, mucho, mucho. Y sus amistades, pues, ad hoc a él, ¿no? ujú, Sí, ujú. Yo siempre he dicho que tú, digo, no es porque estés aquí, lo he comentado en pláticas anteriores, incluso desde años. Tú te das una persona sumamente inteligente, muy, muy inteligente, este, y siempre yo me he preguntado, ¿cómo hubiera sido Bertín con una carrera? ¿Qué tanto hubieras pegado su vida? No lo sabemos. ¿Qué te hubiera gustado a ti ser? Cuando de niño soñabas, decía, yo quiero estudiar esto, o quiero ir a este lugar, o quiero hacer esto. Que desde luego se consiguió, ¿no? Pero ¿cuál era tu sueño? fíjate que
de niño, tanto me gustaba la escuela, Ujú. pues nuestras posibilidades económicas no eran las óptimas para, pues a lo mejor yo para acudir a una secundaria Ujú. hasta el pueblo más cercano, ¿no? Donde lo había. Eh, tanto me gustaba la escuela que en sexto año, yo salí de sexto año y me volví a meter a sexto año a estudiar. ¿Cómo crees? Sí, Que Sí, te o ¿en sea, gustaba. serio? ¿En nomás por el serio? afán de seguir yendo a la escuela. Ah, Me mira. metí otro año y Ajá, yo me pregunto ahora, ¿y para qué? Yo creo que ajá. era tanto mi Su anhelo gusto de seguir estudiando. sí, las ganas de estudiar, pero yo siempre fui muy consciente en el aspecto hasta dónde se podía, ¿no? ¿Hasta Yo dónde? veía a los otros chavos pues, a lo mejor de familias con mejores recursos, eh, pero lejos de darme coraje, yo siempre me, me animaba, ¿no? Y gracias a Dios, yo no te voy a decir que he logrado cosas, todo lo que he querido, no, no lo he logrado, Ujú. pero algunas cosas que yo Que imaginé, jamás pensaste. jamás Sí. imaginé Ujú. en cuanto, si nos basamos a lo que yo, Ujú. hasta donde yo estudié Ujú. y, y me ganó un reconocimiento, hace poco lo platicaba conmigo, en ciertos lugares donde hemos laborado y todo eso. No, o sea, mi sueño sí era, eh, pues era un sueño. Digo, hoy lo pienso y sí me hubiese gustado estudiar ingeniería industrial. Ajá. Me gusta mucho, soy muy afín a ello, ¿no? Ajá, Sí, sí. Ah, ya. sí, Pues lo más sí. que tengo que ponerme las pilas porque si no me comen mis hijos, ¿no? Sí. Fíjate que ese detalle creo que un día lo comentamos, ¿no? Sí, 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 Que sí. te decía, nunca nos vamos a poner a la altura de ellos. Digo, No, es complicado, sí, pero es lo que debe uno hacer, ¿no? sí. Pero Debe uno hacer, para tener el mismo contexto, porque si no, sí, pero te ¿sabes quedas qué? fuera. Justo lo Tratar que de dices de que yo, actualizarse un poco. sí, ¿y sabes por Sí, qué? ¿Qué es lo que a mí me vino a ayudar mucho y por eso me intento yo? Por ejemplo, yo mucho de lo que sé, incluso de computación, de Excel y todo, que los mm, domino muy bien, son porque a mí me interesa aprender, a mí me gusta aprender mucho. Pero esto que está en revolución de la tecnología es comunicación y eso sí, es lo que a mí me gusta. Entonces, por lo tanto, pues yo intento enterarme de muchas cosas que tienen que ver con la comunicación. Por eso, sí, este ambiente, esta actualidad, a mí como que me embona muy bien porque es lo que a mí me gusta. sí. Y digo, caso diferente al mío, ¿no? Yo, a mí lo que me apasiona es todo lo relacionado pues, con la industria, ¿no? Equipo, Ajá, todo eso. Me llama mucho la atención y te comentaba, a mí me sirvió mucho, aunque sea que haya sido por medio de correspondencia, estudiar la electrónica, ya, que, sí, sí, que sí. no era el fin, o sea, no era el No, fin donde a la postre la empleé, ¿no? sí, Pero, pero es padre, digo, yo digo, no, de lo que sí a lo mejor, te voy a decir una cosa, sí, de repente yo mismo me llamo la atención a mí mismo. ujú, ¿Por qué no estudiaste? ¿Por qué? O sea, a lo mejor ujú, por casarme tan chavo, no sé. sí, 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 desde luego. ¿Por qué no estudiaste? Eh, me reprendo a mí mismo, ¿Sí ¿no? te lo has cuestionado? O sea, ¿sí, en un Sí, momento te lo cuestionaste? ¿Sí? sí, claro, Ah, y ok, hasta la fecha sí. yo me cuestiono, ¿no? Que pues tampoco tenía uno los apoyos, Ujú, porque por ujú, ejemplo nuestros hijos, pues hoy sí, tienen ujú, sí, tantas posibilidades de ampliar sus conocimientos. Y sí. ¿por qué? Porque pues, somos muy dados a arropar los demás. Pero sí tiene que ver mucho, pues, las épocas, lo que nosotros vivimos, la economía de nuestros padres y todo eso, pues, desde Sí, luego suma, ¿no? Y las sí, herramientas que ellos tienen son mucho mejores. Por lo mismo esperamos que ellos tengan mejor futuro que nosotros. sí, alguna ocasión platicaba contigo, ¿no? Ese tema.
hace poco, y a Edgar, y decimos, yo soy el típico mexicano, ¿no? Si no me lo sé, lo invento, no sé. Así es, sí. 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 Pero nos pasó apenas, ¿no, tío? Sí. De que me hizo el favor de inyectarle gas y le inventó ahí Ajá. para digo, que quedara una pieza. Le digo, le voy a hacer una mexicanada, le digo. Sí. Que así dicen en el otro lado, ¿no? Pero tenemos el ingenio para poder resolverlo como sea. Sí. Pero sí, pero todos de alguna manera tenemos algo, ¿no? Lo veo los chavos, ¿no? Alfredo en sus cuestiones, Sí, no, desde tú luego. en las comunicaciones, todos tenemos pues en lo que le apasiona a uno, ¿no? Sí. Sí. Oye, de esas épocas yo recuerdo mucho, yo te recuerdo, yo a lo mejor desde luego de más años atrás, no. Yo te recuerdo en la época cuando, pues el zapato alto, el muy galán, y el suéter y así, cuando frecuentabas a mi mamá, que yo El me acuerdo suéter en el sí, cuello, ¿no? eso, sí, yo te tengo mucho esa imagen, pues de la época de los 15 años de Queta, por ahí así de esa época, te recuerdo mucho, porque frecuentabas, a lo mejor, yo recuerdo, hasta creo fuimos te acompañé al cine a ver una película, ¿no? Algo así, Sí. Rigo, la historia de Rigo, algo así fuimos, ¿no? Entonces te recuerdo, y a partir de ahí, y como que yo sí empecé a hacer como que mucha empatía con él, como te veía, ¿no? Porque pues, se me Sí, hacía así como, con Rafa conviví mucho y a mí se me hacía como un ejemplo, Rafa, así como que de mucha pulcritud, de mucha corrección, y contigo yo te veía a ti como que más como a lo que a mí me gustaba, ¿no? Ujú. fíjate que hace, no sé, no sé si ayer lo comentaba con amiga, yo con Rafa, a lo mejor, es que era tan diferente, Rafa, le digo, lo voy a decir, que era tan diferente a todos, Sí, sí, a todos mis sobrinos, sí, que, que nos teníamos como que un respeto muy, sí, muy especial. sí, 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 él nunca me dijo, a lo mejor como Rubén, como Rubén. ¿qué pasó, pinche Bertín? No, y Sí, yo le no. decía, oye, cabrón, soy tu tío. Le decía a tu mamá, es tu tío. Sí, Rafa era muy formal. Sí, y Sí, Rafa, sí, y yo con él. Pero curiosamente, eh, llegamos a ir al cine, Rafa, yo me acuerdo que estaba Mari, la hija de Enriqueta, y nos íbamos al cine, los ajá, sí, tres. sí, 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 sí. pero sí fíjate que fue mi época de soltero. Ajá, sí, Sí, que será, estaba yo trabajando, no sé, creo que ya en Pigal, en Pigal. Ajá, sí, y pues ves a los chavos los vendedores de las tiendas, ya ves que siempre andan bien, ajá, sí, pues era la moda, ¿no? El zapato alto, el sí, claro. pantalón Sí, era acampa, los 70, ¿no? Fines sí, de los 70, ahora y sí. muy de moda el suéter en el cuello. Sí, Y sí, el, y el claro, ce- sí. el ce- Es que era el moda. cepillo en la cintura, ¿no? El cepillo de cintura o el peine, o no que era el peine, no sé. No, no tanto en la cintura. Yo sí, bueno, son Sí, de sí. esas cosas que yo sí le digo a mis hijos, yo sí, las modas, Ujú, no todas las modas, las, ¿cómo te dijera? Que no todas las modas, a lo mejor hay una frase, no toda la moda te acomoda, ¿no? ujú, ujú. Pues a lo mejor tratabas de lo que menos te hiciera ver tan pinche, ¿no? Sí. Pero sí, llegué a tener el pelo largo, no tan largo como Conrado. No, Ah, Conrado sí caray. ¿Él lo llegó a tener largo, mi tío él Conrado? sí, él sí, Sí. sí, él Ah, sí llegó a tener el pelo largo, pero sí un poquito largo. sí. Pero Oye, el sí. zapato sí. Eso sí, lo recuerdo. Esa moda la recuerdo por ti. Sí, sí, sí. No, Oye, y intentando a ver todo esto que desde luego ya una parte ya nos contaste, pero hablamos siempre de que añoramos ese pasado. ¿Tú qué añoras de ese pasado? Del pasado, las convivencias, hablo en no, cuanto a familia, ¿qué añoras de ese pasado? pues eso, las Ajá. convivencias, cuando nos reuníamos, ya sea en caracoles, Ujú. ahí
en tu casa también, Ujú. ahí con tu mamá. eh, Teníamos, pues no sé si hacían navidades Aniversarios, cuenta mi o mamá. aniversarios Ajá. eh, recuerdo, pues ahí se hicieron los 15 años de Nelia, De Nelia los contaron también ya, sí. los 15 años de Luz lo Nelia, recordó, sí, también, sí. sí, sí, ahí se hicieron. Ujú. Eh, yo creo que es todo ello. Por ejemplo, eh, en Caracoles, que era el lugar, creo que el más concurrido, ¿no? Sí, 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 sí. a lo mejor por espacio y lo que tú quieras, Ajá. era el más elegido, ¿no? Pero sí, conviví con muchos, Sí, mucho. con todos, con todos. Hace poco, te voy a platicar una anécdota, estaba platicando con mi compadre Emilio, Ujú. recién que se fueron a vivir hasta allá, Ajá, a la pues Carmen. toda esa parte y todo eso eran terrenos, sembradíos y todo, Sembradíos, sí. ¿sí? Y estábamos recordando mucho de que una ocasión, él tenía una motocicleta, una Isla, una Yo roja, recuerdo esa moto como roja, ¿no? y, La recuerdo. estábamos recordando, nos fuimos según a echarle gasolina, porque era hasta Culhuacán, había que brincar como una especie como de río, pero Sí, una subidita que había como grava, no sé, no, todas las unidades y eso no existía. sí, no, 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 nada de No, eso. yo según ya aprendiendo, ya sabía. Una Estuvimos moto. subiendo ahí, brincando el río, agarramos parte de la grava que había en la orilla, nos hemos dado un santo fregadazo. No, la moto ya la llevábamos, ya no nos subimos. No, sí, Todas sí, las que pasaban. Pero tú también conviviste mucho con los Álvarez, ¿verdad? Sí. sí, cuando estaban chiquitos. No, Ajá. y con tu mamá y eso en las salidas con mi Las, compadre sa- Emilio. las salidas, mi Las mamá recuerda salidas, las salidas, ¿no? no, mira, La eh, presa y no sé qué rollo, creo que ¿no? ustedes estaban pequeñitos, mira. Oh, Una chiquitos. ocasión nos fuimos a Michoacán. Nosotros llegamos del rancho de Ujú. vacaciones, una Semana Ah, Santa, no sé. Pues sí. vámonos, Nelia y yo, vámonos. ¿Cómo cabíamos Sí. en un carro verde? No sé cómo cabíamos. Ahí empezó el autosardina, sí. Ajá, Sí, y pasamos primero a una presa. abajo de las patas. Sí, y era No, no, típico ese no. rollo de meter al león en la cajuela, o yo a veces Sí, sí, sí. metía en la cajuela. No. Sí. Entonces pasamos primero a una presa de aquí para allá. Era, La presa de Brookman, decía mi mamá. sí, cerca de, no, exactamente esa que mencionó. Ajá. Y ahí comimos, mi compadre siempre era muy vasto en llevar atún, Sí, sí. comimos atún, pero después de ahí nos fuimos a otra presa, Ajá. que era, o sea que pasamos por dos, pero donde nos quedamos y nos metimos ahí a chapotear o lo que sea, fue en una de más allá. Ujú. Empezó, ya veníamos camino ya hacia la ciudad, y Nelia empezó A mi tía Nelly ahí va. así a sentir cosas en Mm. el estómago. Chihuahuas, pues habíamos comido demasiado, atún, Mm. sandía, no comimos. Y yo regañándolo, y Sí. empezó regañándola, ya vas a empezar con ya, ¿no? Chihuahuas, tanto yo creo que fue yo creo que no sé si por Toluca, por donde, pero también el señor, también a mí que me toca, pero sí fue eso muy, Sí, una muy vomita. marcada esa. Eso que estás contando, ahorita yo recuerdo que mi mamá nos contaba que habían agarrado unos pescaditos de Ah, donde fuera. sí, Y entonces entre el vómito ahí andaban los pescaditos ya en el vómito y todo el sí, rollo. yo, Y Bertín, juntamos Nelia, Nelia, porque estaba ya vomite y vomite mi tía. y mis pescaditos ya todos. Sí, esos viajes, digo, hay muchas experiencias bonitas de los viajes que había porque justamente en esas épocas había mucha convivencia y se aprovechaba para salir. Yo no sé si había, no sé, pues, y fíjate, creo que había un coche nada más, ¿no? O sea, ¿cuál era Pues el de mi tío Emilio y ya? ¿O mi cuál otro? compadre, nada más. Sí, Y cuando no le tocaba, a lo mejor cuando nosotros no íbamos o lo que sea, pues iba ujú, Beatriz. Hay sí, el tema cuando Beatriz quería detener el carro así, con la mano, ¿no? no, no me acuerdo de ese, no. Sí.
El carro ya se iba. ¿Se iba el coche? Ya se iba el coche. Quería detenerlo con las manos. Digo, eso Lidia se va a acordar muy bien. No, yo conviví un rato con ellos. Sí, Digo, y obviamente con ustedes también, porque pues ahí estaba. Ahí viví un rato, no mucho tiempo. Posteriormente, pues ya me moví a Caracoles. ¿Viviste en Pero San Antonio tú? algunos días sí, o Yo sea, no sé, recuerdo a mi tío Bertín, semanas a mi o... tío Efraín, sí lo recuerdo, pero... No, yo también, o Sí, algún, ok. no sé, un mes o más, pero sí estuve ahí. Ya, mira. Sí, también. Sí. Y con todo esto que luego estamos diciendo, ya para no quitarte tanto tiempo, que ya nos extendimos mucho, metiéndonos a una máquina del tiempo y regresando tú a ver a Bertín de 10, 12 o la edad que tú creas, ¿qué consejo le darías si te lo encontraras, ya con tu experiencia, con estos años vividos? ¿Qué consejo le darías a Bertín? Mi niñez la disfruté, o sea, a pesar de muchas cosas, lo que Ujú. les comentaba, a pesar de carencias y todo, pero la disfruté. Es que es difícil, encontrar algo que... Sí, sobre todo a lo mejor una palabra o algún consejo, no, a lo mejor no llevado tanto en esa época, sino que le serviría para el futuro, sobre alguna toma de decisiones, sobre algo en cuanto a su carácter, sobre qué le podrías dar un consejo, que dirías que supieras que le iba a servir y que viajar a ese momento le ayudaría saber eso. Yo creo que disfrutar a tus hermanos, que sí lo hacíamos, pero a lo mejor por las costumbres y las tradiciones de, pues, del pueblo, no era uno muy cariñoso entre hermanos. Ujú. Eh, sí nos queríamos, pero pues, no como hoy de repente se ven Ujú. los chavos de ahora, ¿no? Más abiertos. Y te voy a decir una cosa, nosotros alguna vez lo platicamos, entre hermanos como que éramos muy respetuosos, jamás nos dijimos una palabra, Ujú. o sea, hasta la fecha, si tú, Sí, si sí, entre Efra sí, y de yo, que hecho nos sí. dimos, oye, cabrón, oye, güey, no, fíjate que no, ni con Conrado, A Así lo es. mejor eso sí les diría, que hubiésemos sido un poco más, eh, en ese aspecto, más abiertos, más... Tuvo que ver mucho también la formación, ¿no? Que tuvieron y Sí, lo que veían en casa, lo que sentían. Ajá. y también tú lo que tú le pones, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchas cosas que dicen que si me las inculcó mi papá Ujú. ¿no? O mis hermanos, no, no. Pero sí hay cosas que sí, eso sí me hubiese eh, gustado decirle a Albertín de esa época, Ujú. más, ser más abiertos, ¿no? Más abiertos como hermanos. Así es. No tanto respeto, porque también hace daño. El Sí, sí, sí. respeto muy Ujú. marcado, no es muy sano, Sí. porque Ujú. te reprime de ciertas Sí. cosas, ¿no? Y a todo esto, con todas estas dinámicas que estamos haciendo, ¿qué te ha parecido todo este proyecto a ti? No, pues algo muy padre, muy, que yo creo que está sirviendo para una reflexión entre Ujú. nosotros, ¿no? Sobre todo los grandes, aunque también nosotros, los grandes, sí tuvimos esa fortuna pues que todavía teníamos esa virtud de poder jalar a los hijos, ¿no? A los Sí, pues lo hijos. que yo decía, o Sí, sea, la fuerza, aunque sea la fuerza, pero ahí vamos, ¿no? Sí, nosotros ya en pero, esta época es complicado. pero era, pues a lo mejor era una forma un tanto autoritaria, pero bonita. Pero gracias a ellos se tiene todos estos recuerdos, Sí, mira, ¿sí? hasta la fecha yo con mis hermanas voy Ujú. con Yolanda, voy a Caracoles, voy con tu mamá y yo soy feliz, mis hijas son Ujú. felices ahí, sobre todo vamos allá, y tú lo has visto, ¿no? Ujú. Convivimos y soy feliz, o sea, eso es lo que
lo que a lo mejor se añora, que es Sí. complicado por los hijos, los Ya en la actualidad es muy nietos, difícil. y eso ya es más Sí, difícil, ¿no? sí. Pero aún así platicábamos hace unos días también con Edgar. Ujú. Pues es que no, lo deberíamos hacer un poquito más con más constancia, ¿no? Sí. Lo mismo con Alfred. Alfred todavía tiene yo le veo últimamente ese espíritu, Sí, sí. y qué bueno, ¿no? Digo, a lo mejor entre tú y yo hemos tenido más acercamiento precisamente por la afinidad a la música y todo eso, Ujú. ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho eso. Sí, ojalá. Por aquí, este medio, pues a mis hermanas, las quiero mucho, a todos mis cuñados, con todos tengo cosas padres, de todos, de Ujú, todos. ujú. Y Todos. gracias también por hacer esto. Es algo que pues se va a quedar ahí, ¿no? Se va a quedar, Se va a eso es lo quedar importante, ahí. que se quede ahí para cuando no estemos, que espero que pasen años, pero ahí va a estar para que nos recuerde. Bertín, Así te es. Sí, agradecemos muchísimo que hayas participado. Fuerte pues, abrazo, Bertín. igualmente, un Te abrazo Que a esté aprecio bien, tío. muchísimo. Un saludo, Cuídate. tío. Saludos a la ambos y familia. Muchas gracias. Y ahí estamos en contacto para lo que Gracias. se viene. Gracias, sí, tío. Espero que sea lo Cuídese mejor. mucho. órale, Cuídate cuídense mucho. mucho. Fuerte Igualmente. abrazo. Nos Bye. vemos. Bye.